Shakira es la cantante más emblemática que el mundo ha conocido durante todos los mundiales. Ella empezó a cantar en 2006 en la Copa del Mundo que se efectuó en Alemania con un haitiano que se llama Wyclef Jean, donde cantó esa canción. Después de esta canción, cantó otra canción en 2010 en Sudáfrica que se llama Waka Waka. Así se canta. Después del 2010, ella no cantó más en los mundiales. Y hoy, en este momento donde yo te estoy hablando, ella va a cantar de nuevo en la Copa del Mundo de 2026. Una canción que dice así. Messi es uno de los jugadores más talentosos que el mundo ha conocido durante las dos últimas décadas. Después de su debut en 2005, entonces ha participado a 5 Copas del Mundo. Su camino comenzó en Alemania en 2006, seguido por Sudáfrica en 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. A lo largo de su carrera ha jugado un total de 26 partidos en mundiales, anotando goles y dejando una huella imborrable en la historia del fútbol. Con su victoria en 2022, Messi no solo consolidó su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, sino que también cumplió el sueño de millones de aficionados al fútbol en todo el mundo. Messi, un legado. A breath, a heartbeat. Lionel Messi está considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Lionel Andrés Messi Cucitini nació en una familia humilde en Rosario. Desde pequeño mostró un gran talento para el fútbol, jugando en equipos locales como el Grandoli y luego en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys. A los 10 años, fue diagnosticado con una deficiencia en la hormona de crecimiento. Messi se unió a la Academia Juvenil de FC Barcelona, la Masia, a los 13 años. Hizo su debut oficial en el primer equipo en 2004 cuando tenía 17 años. A lo largo de su carrera en el Barcelona, Messi ganó 35 títulos, incluyendo 10 Liga y 4 Liga de Campeones de la UEFA. Durante su tiempo en el club, se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo. Entonces, con la selección argentina, Messi ha tenido un impacto significativo. En 2022 también fue fundamental en la victoria de Argentina en la Copa del Mundo. Messi ha ganado el Balón de Oro en 8 ocasiones, siendo el primer jugador en la historia en recibir este premio 8 veces. Su estilo de juego, caracterizado por su habilidad técnica, velocidad y visión de juego, lo ha llevado a ser considerado un icono del fútbol mundial. Entonces, en 2023, se unió al Inter de Miami en la Major League Soccer. Entonces, Messi, desde su humilde comienzo en Rosario hasta convertirse en una leyenda del fútbol, su legado quedará en la historia del deporte. Vosimar es el portero de Cabo Verde que puso de rodilla a España en la Copa del Mundo de 2026. ¿Quién es este señor? Nació en Cabo Verde en junio de 1986, entonces no creció con sus padres, creció con sus abuelas. Y él siempre iba a jugar en la calle, entonces con sus amigos. Cada vez que sus amigos lo golpeaban, siempre corría a hablar con sus abuelos. Por eso que los amigos de su barrio lo llamaban Vociña. Vociña, que quiere decir abuelita. Entonces por eso en aquel tiempo, cuando él estuvo jugando con el fútbol, empezó a jugar con sus amigos desde pequeño. Pero siempre desde pequeño tenía sueño de ir al mundial, porque este es el sueño de todos los jugadores cuando empiezan a jugar el fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Él nunca pensó que algún día iba a llegar a una Copa del Mundo. Él tiene 40 años y entonces ahorita está jugando la Copa del Mundo de 2026. En su primer partido frente a España empezó a jugar, pero él hizo
atajadas que son espectaculares, que dejaron boca cerrada a todo el mundo, porque ellos no sabían que Cabo Verde iba a poder empatar con España. Este señor quedó bajo el arco, trabajo duro, entonces por eso que ahora que su nombre está en toda parte. Cuando empezó el partido él tenía como 50,000 followers en Instagram, pero ahorita cuando yo estoy hablando él ya tiene 5 millones followers en Instagram. Hizo todo lo posible para que su equipo pudiera empatar con España. La edad es apenas un número cuando hay talento y vocación del portero. Cabo Verde, el equipo que está haciendo historia ahorita en la Copa del Mundo de 2026. Cabo Verde fue colonizado por Portugal en el siglo XV. Se convirtió en un centro clave del comercio de esclavos y alcanzó su independencia en 1975, desarrollando una identidad cultural única. Las islas de Cabo Verde estaban deshabitadas hasta el siglo XV, cuando exploradores portugueses llegaron entre 1444 y 1462. En 1462 se fundó en la isla de Santiago la ciudad de Ribeira Grande, hoy conocida como Cidade Velha, la primera ciudad colonial europea en los trópicos. Los portugueses establecieron plantaciones de caña de azúcar, algodón y posteriormente viñas en la isla de Fogo. La ubicación estratégica del archipiélago lo convirtió en un punto clave para el comercio marítimo y la expansión del imperio portugués. Durante los siglos XVI y XVII, Cabo Verde se consolidó como un centro de comercio transatlántico de esclavos, enviando cautivos africanos a América, el Caribe y Brasil. Este comercio generó riqueza. La economía del archipiélago sufrió un declive tras la abolición del tráfico de esclavos en 1866, lo que provocó emigración hacia otros países y un periodo de dificultades económicas. A medida del siglo XX, Cabo Verde se vinculó a los movimientos de independencia africanos. En 1956, Amílcar Cabral fundó en Conakry el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Se inició el proceso de descolonización y Cabo Verde obtuvo su independencia el 5 de julio de 1975. Inicialmente se intentó una unión política con Guinea-Bissau, pero fracasó en 1980, dando lugar a la creación del Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde. La historia de Cabo Verde ha dado lugar a una identidad criolla única, resultado de la mezcla de influencia africana y europeas. El portugués es el idioma oficial, mientras que el criollo caboverdiano es la lengua más hablada. La religión predominante es la católica romana, reflejo del legado colonial portugués. La música, la gastronomía y las tradiciones locales muestran esta fusión cultural, y lugares históricos como Cidades Velha y Mindelo conservan vestigios de la época colonial. Tras la independencia, Cabo Verde se ha destacado como una democracia estable y representativa, con un enfoque en el crecimiento económico y la cohesión social. A pesar de su pasado marcado por la esclavitud y la emigración, el país ha logrado consolidar instituciones políticas sólidas y mantener un desarrollo cultural y social notable en el contexto africano. Neymar es uno de los futbolistas más destacados, más talentosos de su generación. Entonces, él nació en São Paulo y cuando nació en una zona donde ellos no tenían mucho que comer, no tenían una vida de lujo, pero él empezó a jugar porque su padre era jugador de fútbol. Entonces, y él empezó a jugar y de ahí llegó a jugar para Santos, que es un equipo donde jugó Pelé en los años pasados. Sabemos que Pelé es uno de los futbolistas, es el rey del fútbol, es el futbolista más destacado del mundo del fútbol. Entonces, cuando Neymar llegó a Santos, empezó a cobrar 10.000 reais. Con estos 10.000 reais, sus padres
compraron una casa, porque él cobraba esos mensuales, y compraron una casa y ahí empezaron a vivir una vida más o menos de lo que estaba antes. Y entonces, ¿qué sucedió en aquel tiempo? Y jugaba, sabemos que es un chico muy talentoso, con sus regates, con todo lo que ha hecho él en el fútbol. En 2013 se fue al Barcelona, llegó ahí y empezó a jugar. Este mismo 2013 fue a jugar la Copa de Confederaciones para Brasil. Entonces, y ahí Brasil salió campeón. Y él era uno de los mejores en este tiempo. Y Brasil salió campeón y él jugó la final. Y la final fue contra España. Y Brasil ganó la final, ellos ganaron. Y Neymar salió campeón con Brasil en esta Copa de Confederaciones. Y en 2014 sabemos que el Mundial se hizo en Brasil. Y ahí él salió lesionado y no pudo seguir jugando. Y pasó más de 6 meses fuera del campo. Entonces eso fue algo muy doloroso para él, porque en aquel tiempo él decía que pensaba que se iba a paralizar, que no se iba a poder jugar más. Pero gracias a Dios llegó en un momento, salió todo bien y él sigue jugando. Jugó en Barcelona en 2015. En 2015 ellos ganaron la Liga Española. También ganaron The Champions League, donde Neymar fue uno de los mejores en una remontada que él jugó frente a PSG, y él fue la clave para esta victoria. Ganaron la final frente a Juventus de Turín, donde mucha gente estaba preguntando, pero que ellos no iban a ganar, pero sí trabajaron y llegaron y ganaron la final. Entonces en 2016 él dijo que no, que quería jugar el juego olímpico. El juego olímpico nunca había ganado antes en su historia, y él quería ganar eso para su país. Luchó y lo ganó. Ese chico es demasiado. Es un chico que tiene mucho talento, pero siempre lo llaman que el príncipe que no quiso ser el rey. Pero él siempre ha trabajado bastante para llegar a este lugar donde él está hoy mismo. Eso, así es la vida. Hay que luchar, hay que trabajar para conseguir lo que uno quiere. Entonces, después de ganar el juego olímpico, y ahí en 2017 se fue al PSG, donde ganó la Liga 1, que se llama Ligue 1. Y también en este mismo año él fue el mejor jugador de Francia de esa liga. Y empezó a jugar porque él trabajó duro. Entonces de ahí, del PSG, se fue a jugar en Arabia Saudita, pero no jugó mucho por las lesiones, y se fue a Brasil. De un tiempo se fue y volvió a jugar en Santos, que fue su primer club, y ahí fue a jugar ahí, y hasta ahora está jugando en Santos. Pero ha pasado 2 años sin jugar a la selección mayor de Brasil, porque con lesiones y tiempo sin jugar en el campo, y llegó el entrenador Carlos Ancelotti, no lo llamó, no lo convocó, y Brasil jugó la eliminatoria sin él, sin su presencia, porque él no pudo jugar durante la eliminatoria. Entonces, después de haber calificado este país, y ellos querían que él fuera al mundial, estaba dando la conferencia de prensa, y cuando nombró a Neymar Jr., todo el mundo estaba así con un grito de júbilo, porque ellos estaban esperando eso, porque querían que él fuera al mundial, porque es el mejor hasta ahora para el Brasil. Es el mejor y tiene 79 goles con la selección, superando a Pelé. Entonces, ¿qué se puede decir de Neymar? Neymar es uno de los mejores. Entonces esperamos a ver qué es lo que él va a hacer durante este mundial. Queremos que él haga muchas cosas. Queremos que él siga trabajando, que él pueda seguir haciendo más cosas. Pero ¿qué podemos esperar más? Porque es un chico muy talentoso. Si empezamos a hablar de él,
vamos a pasar toda la vida hablando de él, hablamos de su historia. Si vamos a hablar de Neymar, o sea, no vamos a tener tiempo, no vamos a terminar hoy. Vamos a pasar todo el tiempo hablando de él, de su historia, desde su nacimiento, desde su historia, de su recorrido, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha hecho a lo largo de su tiempo. Es un chico maravilloso. Neymar, un chico maravilloso. Neymar, un chico maravilloso. Un chico que todo el mundo quiere. Un chico que, a pesar de sus problemas, a pesar de las lesiones, pero sigue siendo el mejor para Brasil hasta este momento. Hablemos de Neymar. Esperamos que gane la Copa del Mundo. Eso es lo que esperamos, porque es lo que a él le falta en su palmarés. Entonces esperamos que gane la Copa del Mundo con su selección y ahí seguir disfrutando de su fútbol, de su regate, de sus momentos. Neymar, su regate, su fútbol, su legado es algo imborrable en la historia. Neymar, te queremos. ¿Ok? Endrick nació en 2006 en Taguatinga, Distrito Federal brasileño. Cuando tenía 4 años, él empezaba a jugar fútbol. Y cuando jugaba, su padre, que se llama Douglas Souza, publicó los goles de su hijo en YouTube y buscó interesados entre los grandes clubes brasileños. Endrick prometió a convertirse en un gran futbolista profesional para ayudar a su familia después de que su padre no pudiera alimentarlo. Su padre estaba en el paro antes de recibir un trabajo como limpiador en el Palmeiras. Subiendo los videos al YouTube, hay algunos clubes que interesaba con él, por ejemplo São Paulo FC, y él optó por Palmeiras y ahí empezó a jugar y debutó en Palmeiras a los 16 años. Se convirtió en el jugador más joven en jugar profesionalmente con el Palmeiras. Entonces ahí trabajó, luchó en este equipo, marcó muchos goles. Entonces hiciera entonces su etapa con Palmeiras anotando 21 goles y 82 partidos, asistiendo en 4 ocasiones. Además conquistó 5 títulos: el campeonato brasileño de 2022 y 2023, la Supercopa de Brasil de 2023 y el campeonato paulista de 2023 y 2024. El 27 de junio de 2024, Endrick fue presentado oficialmente por Real Madrid, recibiendo el dorsal 17. Debutó en la pretemporada el 31 de julio, siendo titular formando el ataque con Brahim Díaz y Arda Güler, jugando 45 minutos en un amistoso contra el AC Milan. Entonces, el 17 de septiembre de este mismo año, marcó su primer gol en la UEFA Champions League, convirtiéndose al mismo tiempo en el jugador brasileño más joven en marcar un gol en la Champions con 18 años, 1 mes y 27 días. Endrick terminó su primera temporada en Europa con Real Madrid con una lesión muscular. A pesar de tener pocas oportunidades como titular, Endrick ha contribuido 8 goles en 37 partidos. Entonces, de estos 8, marcó 7 en la Copa del Rey de 2024-2025. Endrick jugó un papel clave en la campaña que llevó al Real Madrid a la final, anotando 5 goles en 6 partidos. Entonces, pasó estos tiempos en Real Madrid y no llevó tantos minutos. Él siempre estaba en la banca y tomó la decisión de irse a Olympique de Lyon. El 23 de diciembre de 2025, el Real Madrid y el Olympique de Lyon. El 23 de diciembre de 2025, el Real Madrid y Olympique de Lyon oficializaron la cesión de Endrick. La transferencia estaba acordada desde hace más de un mes. El préstamo costará 1 millón de euros y no habrá opción de compra al final de esta sesión. Entonces, en el debut de Endrick con el Lyon el 11 de enero, el equipo derrotó por 2-1 al Lille
y de visitante y avanzó a los octavos de final de la Copa de Francia 2025-2026. El brasileño marcó el segundo gol del equipo dirigido por Paulo Fonseca en el tramo final de la primera parte en este mismo día. Entonces, Endrick pasó tanto estos tiempos y Endrick se convirtió en el brasileño más joven en marcar un hat-trick en los 5 grandes ligas de Europa desde la temporada 1992 y 1993, superando al brasileño Ronaldo Nazário. Con solo 19 años y 6 meses, superó la marca de Ronaldo, quien había logrado su hat-trick a los 21 años, cuando jugaba en el Inter de Milán en la temporada 1997 y 1998. Puso fin a su etapa en Olympique de Lyon el 17 de mayo de 2026, disputando su último partido frente a Lens en la última jornada de la Ligue 1. Cerró su paso por el club francés con un registro de 21 partidos jugados, 8 goles anotados y 8 asistencias brindadas. Endrick es de otro mundo. ¿Qué pasó con la selección de Brasil? El 18 de marzo de 2022 fue convocado para disputar un torneo en Francia con la selección brasileña de sub-17. El 18 de abril de 2022, la selección de Brasil sub-17 venció a Argentina en la final, ganando el torneo, algo que no ocurría desde 1994. Él era el máximo goleador con 5 goles en 4 partidos. Fue elegido el mejor jugador del torneo. El 8 de diciembre de 2022 es convocado por el técnico Ramón Menezes para el campeonato sudamericano de sub-20 que iba a disputar en Colombia, pero no fue cedido por su club. Y el 6 de noviembre de 2023, Endrick es convocado a la selección mayor brasileña para jugar las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 contra Colombia y Argentina. Debutó el día 16 de noviembre en el minuto 80 del duelo contra Colombia con 17 años, siendo el cuarto jugador más joven en debutar con la selección absoluta de su país. El 23 de marzo de 2024, Endrick se convierte en el cuarto jugador más joven en marcar con la selección absoluta de su país y en el jugador más joven en la historia en marcar en el estadio Wembley. Endrick es uno de los mejores jugadores ahorita que está creciendo, ahorita que está jugando el Mundial de 2026. Entonces él se fue al Lyon, empezó a trabajar porque cuando estuvo en Real Madrid no hizo mucho porque no tenía minutos en Real Madrid. ¿Qué sucedió? Se fue al Lyon y así ahí consiguió minutos, empezó a trabajar y la convocatoria oficial de la selección brasileña para la Copa del Mundo de 2026 fue anunciado por el técnico Carlo Ancelotti el 18 de mayo de 2026 en el Museo de Mañana en Río de Janeiro. La lista cerrada cuenta con los 26 jugadores convocados, entre los que Endrick fue uno de los nombres confirmados. Eso fue el sueño de un jugador. Cuando desde pequeño, él estaba soñando en jugar un mundial con la selección mayor de Brasil. Endrick realizó su sueño de debutar en el torneo, en ingresar en el segundo tiempo de victoria de Brasil por 3-0 contra Haití en Filadelfia. Fue cuando Endrick empezó su debut en el mundial. Eso fue lo que él estaba esperando durante toda su carrera. Ha trabajado desde pequeño, empezó a trabajar jugando en su casa con su padre, jugando con sus amigos, pero ahorita Endrick está en un mundial, está trabajando en el mundial, no solo para ayudar a su país, sino también para cumplir el sueño que él siempre tenía desde pequeño. Ahorita Endrick en el mundial, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a suceder.
porque el esfuerzo mezclado con la disciplina te llevará al lugar que siempre soñabas. Vosimar es el portero de Cabo Verde que puso de rodilla a España en la Copa del Mundo de 2026. ¿Quién es este señor? Nació en Cabo Verde en junio de 1986. Entonces no creció con sus padres, creció con sus abuelas. Y él siempre iba a jugar en la calle, entonces con sus amigos. Cada vez que sus amigos lo golpeaban, siempre corría a hablar con sus abuelos. Por eso que los amigos de su barrio lo llamaban Vociña. Vociña, que quiere decir abuelita. Entonces por eso en aquel tiempo, cuando él estuvo jugando con el fútbol, empezó a jugar con sus amigos desde pequeño. Pero siempre desde pequeño tenía sueño de ir al mundial, porque este es el sueño de todos los jugadores cuando empiezan a jugar el fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Él nunca pensó que algún día iba a llegar a una Copa del Mundo. Él tiene 40 años y entonces ahorita está jugando la Copa del Mundo de 2026. En su primer partido frente a España empezó a jugar, pero él hizo unas atajadas que son espectaculares, que dejaron boca cerrada a todo el mundo, porque ellos no sabían que Cabo Verde iba a poder empatar con España. Este señor quedó bajo el arco, trabajo duro. Entonces por eso que ahora que su nombre está en toda parte. Cuando empezó el partido él tenía como 50,000 followers en Instagram, pero ahorita cuando yo estoy hablando él ya tiene 5 millones de followers en Instagram. Hizo todo lo posible para que su equipo pudiera empatar con España. La edad es apenas un número cuando hay talento y vocación del portero. Cabo Verde, el equipo que está haciendo historia ahorita en la Copa del Mundo de 2026. Cabo Verde fue colonizado por Portugal en el siglo XV. Se convirtió en un centro clave del comercio de esclavos y alcanzó su independencia en 1975, desarrollando una identidad cultural única. Las islas de Cabo Verde estaban deshabitadas hasta el siglo XV, cuando exploradores portugueses llegaron entre 1444 y 1462. En 1462 se fundó en la isla de Santiago la ciudad de Ribeira Grande, hoy conocida como Cidade Velha, la primera ciudad colonial europea en los trópicos. Los portugueses establecieron plantaciones de caña de azúcar, algodón y posteriormente viñas en la isla de Fogo. La ubicación estratégica del archipiélago lo convirtió en un punto clave para el comercio marítimo y la expansión del imperio portugués. Durante los siglos XVI y XVII, Cabo Verde se consolidó como un centro de comercio transatlántico de esclavos, enviando cautivos africanos a América, el Caribe y Brasil. Este comercio generó riqueza. La economía del archipiélago sufrió un declive tras la abolición del tráfico de esclavos en 1866, lo que provocó emigración hacia otros países y un periodo de dificultades económicas. A medida del siglo XX, Cabo Verde se vinculó a los movimientos de independencia africanos. En 1956, Amílcar Cabral fundó en Conakry el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Se inició el proceso de descolonización y Cabo Verde obtuvo su independencia el 5 de julio de 1975. Inicialmente se intentó una unión política con Guinea-Bissau, pero fracasó en 1980, dando lugar a la creación del Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde. La historia de Cabo Verde ha dado lugar a una identidad criolla única, resultado de la mezcla de influencia africana y europeas. El portugués es el idioma oficial, mientras que el criollo caboverdiano es la lengua más hablada. La religión predominante es la católica romana, reflejo del legado colonial portugués. La música, la gastronomía y las tradiciones locales muestran esta fusión cultural, y lugares históricos como Cidades Velha y Mindelo conservan vestigios de la época colonial.
Tras la independencia, Cabo Verde se ha destacado como una democracia estable y representativa con un enfoque en el crecimiento económico y la cohesión social. A pesar de su pasado marcado por la esclavitud y la emigración, el país ha logrado consolidar instituciones políticas sólidas y mantener un desarrollo cultural y social notable en el contexto africano. En aquel tiempo, Brasil es el único país que ha participado a todos los mundiales que se han hecho a lo largo de toda la historia. Brasil tiene 5 mundiales ganados y Brasil ha ganado su primer mundial en los años 1958. Este mundial fue hecho en Suecia. Brasil tenía a un jugador que se llamaba Pelé y Pelé era uno de los mejores en aquel tiempo y hasta ahora él sigue siendo el mejor, pero ya no está vivo, ya está muerto, paz a su alma. Y él tenía solamente 17 años. Con estos 17 años, él era el mejor durante su tiempo. Ha trabajado duro, ha trabajado mucho para que Brasil podía ser campeón de este campeonato en aquel tiempo. En 1962, en Chile, Brasil ganó su segunda Copa del Mundo. Y Pelé se lesionó temprano, pero ellos tenían otro jugador que se llama Garrincha, que se tomó el cargo del equipo y ahí Brasil llegó y ganó esta Copa del Mundo en este tiempo. Entonces, ahí Brasil siguió jugando. En 1970, Brasil ganó su tercera Copa del Mundo. Esta Copa del Mundo fue efectuada en México. Y ahí Brasil ganó y Pelé también estuvo en este mundial. Desde ahí, Brasil no pudo ganar más mundiales. Pasaron tiempos, jugaron, hicieron todos, pero no podían ganar más mundiales. Entonces, después de 24 años, en 1994, el mundial que se hizo en los Estados Unidos, Brasil ganó este mundial y donde tenía unos jugadores referentes como Romario, Bebeto, etc. Brasil ganó este mundial, fue en su mejor momento. De ahí Brasil empezó a jugar. En 1998 llegó a la final y perdió esa final frente a Francia, y donde Francia tenía jugadores referentes como Zinedine Zidane, etc. y su portero que era Bates. Ahí Brasil no pudo hacer nada y perdió la final. Y ahí Brasil siguió jugando. Llegó en 2002. En 2002, que nadie confía en Brasil porque Brasil tenía un momento difícil. Todo el mundo pensaba que Brasil no se iba a ir al mundial. Yo me acuerdo, ganó su primer partido frente a Turquía 2-1. Ganó la final frente a Alemania en 2002. A partir de ahí, Brasil no pudo ganar más mundiales. Fue a la Copa del Mundo en 2006, donde fue eliminado en cuarto de final frente a Francia. Fue al mundial en 2010, también perdió en cuarto de final. Fue al mundial en 2014, perdió en semifinales. Fue al mundial en 2022, perdió también en cuarto de finales y ahora estamos esperando 2026 y vamos a ver qué va a pasar, porque desde 1970 a 1994 habían pasado 24 años después, entonces ahí ellos ganaron el mundial y ahorita desde 2002 hasta 2026 son 24 años y en Estados Unidos. Vamos a ver si Brasil va a seguir ganando. Vamos a ver si Brasil va a ganar más mundiales. Es todo lo que nosotros queremos, que Brasil gane un mundial y que Brasil siga disfrutando de su fútbol, porque sabemos que Brasil es el país del fútbol, es el país del juego bonito, es el país donde la gente duerme, respira, come fútbol. No puedes hablar del fútbol sin hablar de Brasil, porque hablar del fútbol sin hablar de Brasil es hablar de la vida sin hablar del agua, sin hablar del aire. Entonces, Brasil es el fútbol. Entonces, en 2002 ellos tenían jugadores referentes como Ronaldo, que era el fenómeno, Ronaldinho, que era uno de los mejores, y Rivaldo. Y ahí ganaron la Copa del Mundo de 2002. Sabemos, Brasil es el fútbol.